en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo en la revista de Opinión Democracia con el ingeniero César Arias, experto en movilidad, y el licenciado Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial. A ver, Guillermo, para que continúe, ¿debe entonces restablecerse los radares en otros sitios y concienciar? Porque esto es parte de la educación vial que penosamente, parto de nuevo de la responsabilidad de los conductores, importa poco, y cuando uno le hace una señal comedida a quien no tiene pericia, simplemente le insultan, se les pide que baje la velocidad. No solo la autoridad, sino los otros conductores que también corren peligro, simplemente le insultan. O sea, falta de conciencia. Deben ser reubicados. ¿Por qué no se reactiva este mecanismo que debe ser, insisto, como ha señalado César Arias y usted, de prevención? Por favor, Guillermo. Por supuesto, mire, la propia Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, en los planes de acción de la seguridad vial y en sus respectivos manuales que sustentan el Plan Nacional, el Plan Mundial de Seguridad Vial, establecen la utilización de sistemas tecnológicos para el control del transporte y el tránsito. Es decir, lo que yo estoy comentando, y que muy bien también lo ha corroborado César, no es una idea personal, no es una propuesta de una organización ciudadana, es una propuesta mundial que el Ecuador está obligado a acatarla porque es signatario de este Plan Mundial de Seguridad Vial. Entonces, el haber eliminado el radar producto de una concesión que ha sido o de una delegación que ha sido observada es totalmente inaplicable para nuestro país el que se haya hecho esta eliminación. ¿Por qué? Porque, reitero, el radar es una cosa, el modelo de delegación es otra, y lo que tenían que corregir es el modelo de delegación. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Implementar de manera inmediata, porque eso manda la Organización Mundial de la Salud, eso manda las Naciones Unidas, eso manda el Plan Mundial de Seguridad Vial. ¿Por qué? Porque el radar tiene como objetivo persuadir la mala conducta que tiene el usuario de la vía, en este caso los conductores. Y digo la mala conducta, ¿por qué? Porque esto va atado de la mano con la falta de capacitación, con la falta de tecnificación, con la falta de conocimiento de la normativa. ¿Y qué es lo que está sucediendo y que lo comentamos hace algún tiempo atrás en estos mismos micrófonos? En el momento en que se empieza a perder la institucionalidad de las autoridades, del Estado como tal, entonces quienes están poniendo las reglas del juego en temas de tránsito son los usuarios de la vía, que según las estadísticas, primera causa de siniestros de tránsito, el andar distraídos en la vía, cuando los pilares de la conducción son la observación, la antelación y el dominio del espacio. Y resulta que si no estás observando, pues entonces los pilares de la conducción quedan en cero. Y segundo, que es lo más preocupante, la segunda causa de siniestros de tránsito en nuestro país es el no respetar las normas. Esto nos está diciendo claramente que el usuario de la vía no le interesa la normativa, no le interesa, no le gusta que le controlen. Y cuando el Estado permite que esto empiece a tomar cuerpo, entonces quien empieza a poner las reglas de la conducción en las vías de nuestro país es el propio usuario vial. Por eso es que usted ve a conductores que van, como bien lo ha mencionado César, por el carril que quieran, por el de velocidad, por el carril de aceleración, por el carril de desaceleración, van como quieren, por sus necesidades, van a la velocidad que quieren, van en sentido contrario de la vía. Ahora los scooters, que eso es un dato que siempre lo traigo a colación, al no tener ningún tipo de normativa por falta de un reglamento, usted ve a niños utilizando la vía pública con un juguete, porque así está catalogado el scooter, yendo en sentido contrario del tráfico, yendo por las veredas, caminando o recorriendo por las vías exclusivas del trolebús y de la ecovía, sin casco, 2 o 3 personas en una moto eléctrica, niños, adolescentes,
Imagínense ustedes en el gran problema que estamos convirtiendo a la seguridad vial. Y para finalizar el comentario, mi estimado Miguel, todo lo que acabó de mencionar César, las auditorías viales, las autoridades de seguridad vial, están en la normativa jurídica. Y un dato adicional, está vigente desde el año 2008 y ratificado en la reforma del 2021, que todos los vehículos de transporte público y comercial deben tener sistemas tecnológicos de control como GPS, tacógrafos digitales, que se conecten a las plataformas de control y gestión de las autoridades tanto nacionales como locales. Esto es ley. Esto permitiría inclusive que el monitoreo de la velocidad sea a través de estas plataformas. ¿Qué se ha implementado? Absolutamente nada. Guillermo, ese es el gran problema. Ese es el gran problema del país. Guillermo, un comentario como ya lo hizo César Arias respecto específicamente de este accidente de ayer que causó conmoción en la E35. ¿Qué cree que pasó? Miren, comparto sobre los muros y las barreras jersey de color naranja que se han puesto. Voy a tomar otra vez un ejemplo que lo viví hace poco y lo comentaba con mi familia mientras conducía. En los mismos Estados Unidos pusieron unos muros jersey exactamente iguales, del mismo color como advertencia porque estaban construyendo. No era un motivo para reducir la velocidad por un tema de límite de velocidad, sino por un tema de una construcción, que estaban construyendo un puente. 5 millas, Miguel, 5 millas antes ya se advertía que la vía iba a ser reducida y que habían dispositivos para disuadir la velocidad. 5 millas antes, con unos letreros que era imposible no leerlos, porque los ponen delante suyo y le van advirtiendo. Y cuando faltaban 3 millas, nuevamente el letrero, hasta que prácticamente usted llega al lugar ya totalmente advertido. En el caso de que se pone un dispositivo para disminuir la velocidad y no lo advierte, se convierte en una trampa. Se convierte en una trampa, más aún en una vía que es de velocidad. En una vía que en ese tramo justamente de la ruta viva es el único tramo que yo podría considerar que tiene ciertas características para llegar a ser autopista, porque en Ecuador no existen autopistas, existen autovías, pero digamos que ese tramo en algo se parece a una autopista porque no tiene cruces a nivel y le ponen una trampa que no está siendo advertida. Quizás la intención era reducir la velocidad, pero la manera de comunicar ese dispositivo es prácticamente nula y la gente ingresa confiada en que va a tener 3 carriles, que puede ir a cierta velocidad y de pronto se encuentra con una trampa mortal que podría conllevar inclusive a que se den este tipo de siniestros. Vuelvo con el ingeniero César Arias. Antes quisiera dar a conocer una precisión que nos ha hecho el ingeniero Marcelo Erdoiza Guerrero, representante de la empresa Panavial, que señala que el accidente de ayer se dio en la ruta viva y no en la E35. Bienvenida la aclaración de lo ocurrido ayer. Ingeniero César Arias, a ver, prevención. Tanto venimos hablando y ustedes han preconizado la prevención y los correctivos que debe tomarse. Por un lado, lo que le corresponde a la autoridad nacional, a la autoridad local, al gobierno local, pero también a los conductores que tenemos la corresponsabilidad en estos hechos por los niveles de impericia. Por favor. A ver, el tema es complejo, ¿no? Tiene muchísimas aristas. El tema de los accidentes o de los siniestros de tránsito tiene muchas aristas. La una, obviamente, es el tema de la conducta de los usuarios. El otro tema es el control, ¿no es cierto? Yo estoy totalmente de acuerdo con Guillermo. Hay que retomar el tema de los radares. Hay que retomar el tema de los radares de tal manera de poder disminuir la velocidad. Me parece que hay un tema de educación que hay que abordar, por ejemplo, con los agentes civiles de tránsito.
Tantas veces nos quejamos que, por ejemplo, en los redondeles, cuando entran los agentes civiles de tránsito, más congestionan que lo que ayudan. Y es porque hay un desconocimiento de cómo funciona un redondel de tránsito, ¿no? El redondel de tránsito tiene una capacidad que hay que mantenerla, ¿no es cierto?, que hay que mantenerla circulando, y entonces yo no puedo entrar a dirigir como en una intersección, sino que tengo que regular los ingresos al redondel. Entonces, me parece que hay un tema de capacitación de por medio, hay un tema de capacitación de los conductores, sin duda, y hay un tema de que hay que enforzar el cumplimiento de la ley. Mire, hay otro tema, el tema de las velocidades, máximas que se establecen en las vías. Usted ve que las señales máximas no están técnicamente diseñadas. Entonces, cuando usted pone una velocidad máxima de, qué sé yo, 40 kilómetros por hora y resulta que todo el mundo va a 70, es que esa velocidad no es la correcta, porque no se hacen las observaciones de las conductas de los usuarios, que obviamente están viendo que esa velocidad que se está poniendo no responde a la realidad, o señales que son muy ligeras. Desde hace algún tiempo yo estoy diciendo sobre una señal que hay en la avenida Simón Bolívar, al ingreso de la avenida de los Granados, que dice: en el siguiente tramo podría ser peligroso que usted rebase los 50 kilómetros por hora. Oiga, ¿qué tipo de señal es esa? Las señales son reglamentarias o regulatorias, son señales preventivas, son señales informativas. Entonces, si usted va a reglamentar, tiene que estar claro de cuál es la velocidad a la que usted está definiendo como máxima, ¿no es cierto? Y si son los 50, tiene que ser 50. Y los 50 tienen que ser controlados a lo largo del tramo que usted está estableciendo. Si no hay ese mensaje, ¿no es cierto?, las señales se desvirtúan. Por otro lado, hay señales contradictorias. Hay unas señales que aquí le dicen 60, pero más acá le dicen 30. Entonces el conductor termina irrespetando esas señales porque las señales no son respetables. Entonces, las señales son la última rueda del coche. Y otro de los temas que a lo mejor también puede relacionarse a la seguridad es lo que está pasando con el tránsito en Quito en este momento, especialmente en el sector del Valle de Cumbayá y Tumbaco. O sea, se están construyendo obras y el único consejo que se establece es: utilice vías alternas. O sea, esas son unas palabritas mágicas para decirle: nosotros no sabemos lo que usted tiene que hacer. ¿Dónde están los planes de circulación para cuando se ejecuta construcción o mantenimiento de vías? No hay. ¿Dónde está el plan de circulación? Por ejemplo, ahora en Cumbayá existe una construcción en el sector de San Juan y del Colegio Nacional Cumbayá, donde está interrumpido totalmente el tráfico, y sin embargo no hay un plan de circulación, no hay los agentes civiles de tránsito en las intersecciones claves donde tiene que mejorar, quitar el estacionamiento, ordenar el tránsito, etcétera. La misma pavimentación de la vía interoceánica, o sea, los miles de dólares que está perdiendo la sociedad ecuatoriana por estas imprevisiones. Además, creo que la técnica constructiva para vías de alta velocidad y de alto flujo de tráfico son absolutamente diferentes a las técnicas de construcción de una vía local. En las vías estas de gran congestión de tránsito tienen que hacerse un símil con lo que pasa en la pavimentación de los aeropuertos, ¿no es cierto? De tal manera de que el tiempo de interrupción sea el menor y de que exista un plan de circulación real, no el tema de, por favor, utilicen vías alternas, de una simplicidad pero espeluznante.
Entonces yo sí creo que hay que retornar a temas técnicos. Yo creo que durante muchos años se ha perdido este enlace de lo que se tenía como experiencia y se ha botado por la borda, probablemente esperanzados en el Google, y no se ha continuado con un proceso que permita que los profesionales jóvenes vayan teniendo la experiencia de los viejos. Entonces a mí me parece que hay varias cosas que son muy serias que hay que tomar en cuenta y hay que empezar por algo. El tema es complejo, pero hay que empezar por algo. ¿Qué vamos a hacer? Eliminar estas barreras naranjas. ¿Qué vamos a hacer? Tomar las medidas de las auditorías de seguridad vial y ponerlas en ejecución. ¿Qué hay que hacer? Construir barreras New Jersey debidamente construidas y debidamente colocadas. Entonces, y retornar los radares. Por lo menos eso hagamos ahora. Ya la otra vertiente es de todo el tema de educación, etcétera, etcétera, que tomará mucho tiempo. Ya, a ver, licenciado Guillermo Abad, este comentario que le pedimos al ingeniero César Arias, prevención, correctivos, soluciones, la capacitación, decía César, a los conductores. Y usted, que ha hecho un seguimiento exhaustivo, a veces no llena la expectativa esa preparación, y al menos del conductor profesional. ¿Qué hacer desde la autoridad? Pongo un ejemplo. Periódicamente en Quito se hace ejercicios. Por ejemplo, en la autopista Rumiñahui ponen conos para que los buses solo vayan por el carril derecho. Está bien, pero al siguiente día, el bus le importa un comino y coge ni siquiera el del centro, coge el de la izquierda. Es decir, es una irresponsabilidad del conductor. ¿Cómo hacer entender a ese conductor que tiene que respetar? Otra cosa, si se reinstalan los radares, debieran estar conectados al ECU 911 para que la policía monitoree. Aquí se colocó, no sé si esté totalmente, usamos también el bus para verificar, o el bus intercantonal o interprovincial. Hay la parte electrónica que marca la velocidad, de tal manera que en carretera donde se puede ir a 100, si rebasa eso, decirle al conductor: oiga, baje la velocidad, la ley dice esto, la disposición dice esto. A ver, para que lo comente Guillermo. Mi estimado Miguel, mi estimado César, la gran parte de comentarios que ustedes han realizado y sugerencias están en la normativa jurídica. Y eso es lo que realmente preocupa, porque parecería que nuestro país no tiene normativa jurídica para controlar la siniestralidad vial del país, para organizar el transporte y para controlar y gestionar el transporte y el tránsito. Pero sí la tiene. El problema es que no se la cumple. Y lo que preocupa, mi estimado Miguel, es que estamos perdiendo esta institucionalidad y le estamos debilitando a la normativa. Estos casos que acabo de mencionar deberían ser analizados inmediatamente por las autoridades nacionales y locales, convocar a una comisión inmediata, emergente, como puse el ejemplo de Estados Unidos en el caso de este conductor de un camión que mató a 3 personas, una investigación federal por ese siniestro de tránsito. Acá prácticamente tenemos siniestros dantescos todos los días y ya no pasa nada. Siento que la autoridad ya no le ha subordinado a la seguridad vial. Y no me refiero a la autoridad gobierno nacional, me refiero ya al Estado como tal. Ya no es una política pública, ya no es de interés público la seguridad vial, y nos estamos acostumbrando a estos siniestros que le cuestan al país $1.200 millones al año. Hemos hecho sacrificios inmensos del Estado para poder eliminar un subsidio al diésel y tener recursos, y por otro lado tenemos una llave abierta que se puede prevenir de $1.200 millones que le cuestan al Estado. Además de perder, obviamente, una gran cantidad de vidas. Lo que usted acaba de mencionar sobre los dispositivos que deben estar a bordo de cada unidad está en el artículo 79 de la ley. ¿Y se cumple o no? Y no se cumple. Y además, algo que usted ha mencionado que es muy importante, que fue la reforma que
completó el artículo inicial de los dispositivos de seguridad de GPS, tacógrafos digitales, limitadores de velocidad, que deben estar en todos los vehículos de transporte, tanto público como comercial. Y estos deben estar anclados, conectados, dice la propia ley, deben tener protocolos abiertos para que se puedan conectar con las plataformas de control y gestión del Estado, que pueden ser las de la Agencia Nacional de Tránsito, la de los gobiernos autónomos descentralizados, la de el ECU 911, inclusive pueden estar atados a los de la Seguridad Social para verificar si esos conductores están afiliados o no. Es decir, la normativa existe, pero hasta ahora no tenemos reglamento que permita que estas reformas se implementen. Hasta ahora no tenemos una instrucción, una fecha de cuándo va a salir este reglamento, y más bien estamos hablando de una reforma a la reforma. Entonces, esta falta de política pública nacional y de interés público por parte de las autoridades locales y nacionales es lo que podría estar debilitando y generando una falta de institucionalidad. Y solo para comentar un dato final, que esto lo hemos pedido desde hace mucho tiempo atrás en el COIP. ¿Por qué los conductores que van en el transporte público de camiones o de buses hacen lo que les viene en gana? Porque cuando hay un radar que les detecta la sanción, le multan al dueño del vehículo y no al conductor. Entonces el conductor sabe que de una u otra manera está protegido. Hemos pedido que en el COIP se incluya la sanción directa a quien está detrás del volante, porque ese es el infractor. Entonces, cuando esto suceda y cuando se cometa la infracción, ahí sí va a ser sancionado el que realmente está cometiendo la infracción. Bien, quiero comprometerles a seguir hablando porque esto es prevención, esto es seguridad vial, esto es educación vial que está en la ley, que está vigente desde agosto del 2008. Comprometerles a seguir hablando para buscar la conciencia de los conductores, la reflexión de las autoridades y la implementación de las medidas. A César Arias y Guillermo Abad, muchas gracias. La atención a la revista de La Opinión Democracia. Siempre a las órdenes. Muchas gracias. Muy amables. 7:24 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con Leonardo Inciago, estratega en comunicación, y la consulta popular y la constituyente, en donde el pueblo ecuatoriano deberá pronunciarse el domingo 16 de noviembre próximo. Buscando la verdad. Uy, 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 se vino el feriado y por supuesto RM te trae uno incomparable, porque del 31 de octubre al 4 de noviembre te trae descuentos del 30 hasta el 70% en todas las secciones